Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, este video corresponde al el módulo 5, Bases agroecológicas para el diseño de sistemas agrícolas sustentables, y es una síntesis de las dos primeras unidades, ¿sí? La agricultura sustentable como nuevo paradigma y la unidad de indicadores de sustentabilidad agroecológica. Están entonces esas dos unidades sintetizadas en este video. La clase anterior, referida a la expansión de la agricultura y las consecuencias ambientales del proceso de expansión y de intensificación agrícola, nosotros terminamos poniendo una pregunta, ¿sí? Que frente a las proyecciones, frente a la necesidad de seguir aumentando la producción de alimentos ante el continuo crecimiento de la población humana, bueno, ¿cómo podíamos afrontar ese desafío sin comprometer la base ecológica y los recursos naturales sobre los cuales se asientan los procesos agroproductivos? Entonces, en esta clase vamos a tratar de responder a esta pregunta. Y para ello vamos a hacer primero una breve descripción de cómo están, digamos, los distintos enfoques productivos en el contexto de lo que se llama la pugna paradigmática. Está basado en un trabajo de un filósofo de la ciencia que se llama Thomas Kuhn, que considera que las ciencias progresan a través de una serie de etapas o de ciclos históricos que tienen a su vez 4 etapas. La primera de estas etapas se denomina ciencia normal, y es aquella etapa donde predomina un determinado paradigma. La segunda etapa es la aparición de anomalías, es decir, descubrimientos científicos que ponen en duda las bondades de ese paradigma. La tercera etapa es una etapa en que el paradigma vigente entra en crisis y empieza a emerger nuevas teorías científicas. Y la cuarta es la aparición de una nueva revolución científica en respuesta a la crisis del paradigma vigente hasta ese momento, ¿sí? Bien, entonces lo que yo voy a hacer ahora, voy a utilizar este modelo de Thomas Kuhn para analizar un poco cómo fueron evolucionando las ciencias agropecuarias y los modelos productivos que se derivan de esas ciencias o de ese desarrollo científico. Les decía entonces que la etapa de ciencia normal es una etapa donde las investigaciones están basadas en una serie de realizaciones científicas que se denominan paradigmas. Esos paradigmas incluyen un conjunto de leyes, de teorías, de aplicaciones y de instrumentos que definen de alguna manera los problemas, los modelos de problemas que se van a abordar y las soluciones, los modelos de soluciones que se van a intentar. En esa etapa, el paradigma se dirige a la articulación y a la profundización de aquellos fenómenos, de aquellas teorías que ya son propias del paradigma. En agricultura, esta etapa de ciencia normal, en los años, a partir de mediados de los años 50, esto ya lo hemos visto, surge como paradigma el modelo de la Revolución Verde. Vamos entonces a describir las características fundamentales de la Revolución Verde
en cuanto a lo que se refiere a la investigación y el desarrollo tecnológico. Bien, el enfoque de la Revolución Verde es un enfoque racionalista. Eso significa que para comprender un problema complejo hay que desmenuzarlo, reducirlo a sus partes más simples. Este enfoque presenta la limitación de que es difícil analizar problemas complejos si uno los reduce a las partes más simples, ¿sí? Los problemas complejos normalmente desbordan las disciplinas, los nichos disciplinarios, ¿sí? Hay que abordarlos desde un enfoque multidisciplinario. Está orientada a la agricultura intensiva, altamente dependiente de capital y de tecnologías de insumos, esto ya lo hemos discutido, y al desarrollo de paquetes tecnológicos universales, sin considerar la heterogeneidad ecológica, cultural y socioeconómica de los países y de las regiones dentro de esos países. Bien. En cuanto a las anomalías, la etapa de anomalías y nuevos descubrimientos, esto implica que durante el desarrollo de un periodo de ciencia normal, donde predomina un determinado paradigma, es común la aparición de anomalías, es decir, descubrimientos científicos que violan las expectativas inducidas por el paradigma vigente. ¿Sí? No encuentran respuesta en el paradigma vigente. La exploración más o menos prolongada de esas anomalías puede conducir a cambios en las categorías y en los procedimientos del paradigma, y esto normalmente está acompañado por cierta resistencia de parte de la comunidad científica, porque bueno, cuesta a veces aceptar de que algo que uno ha estado promulgando y trabajando, investigando, de repente se da cuenta de que no da los resultados que uno esperaba. Entonces, en principio, los científicos tienen cierta resistencia a aceptar que eso es así. Entonces, recién cuando una anomalía es suficientemente fuerte, intensa para atravesar profundamente los conocimientos existentes, se inicia una transición a la crisis del paradigma y a la búsqueda de científica fuera, digamos, del ordinario, fuera del paradigma vigente. En agricultura, la aparición de anomalías dentro del paradigma en la Revolución Verde estuvo asociada fundamentalmente, como ya lo hemos visto, a la acumulación de evidencias sobre el deterioro de la base ecológica que sustenta la producción agropecuaria. Eso sucedió fundamentalmente en los años, o a partir de los años 80, se comenzó a intensificar. Vamos a la tercera etapa, la etapa de crisis y emergencia de nuevas teorías. La aparición de anomalías en el transcurso de la etapa de ciencia normal promueve entonces un periodo de inseguridad profesional profunda. ¿Sí? Ya empezamos a tener dudas sobre el modelo que propicia el paradigma vigente. El fracaso de las reglas existentes sirve de preludio a la búsqueda de nuevas reglas, y la decisión finalmente de rechazar un paradigma implica al mismo tiempo la necesidad de aceptar otro, y eso impulsa una comparación entre el paradigma que está en duda y el que está surgiendo. A eso es lo que le llamamos la pugna paradigmática. En agricultura, entonces, la acumulación de evidencia sobre el deterioro ambiental y también socioeconómico hace entrar en crisis al modelo de la Revolución Verde, y paralelamente surge el paradigma de la agricultura sustentable, más o menos en la década de los 90. Esto no es exactamente, porque varía incluso también con distintos países, pero aproximadamente en los 90 la agricultura sustentable empieza a tomar cierto vigor. ¿Qué características tiene el modelo de la agricultura sustentable en cuanto a la investigación y al desarrollo tecnológico? Bueno, en primer lugar, busca compatibilizar los intereses socioeconómicos del sector productivo
legítimos intereses con los límites que impone el medio ambiente. Es decir, la idea es seguir produciendo, que el productor siga teniendo rentabilidad, pero sin comprometer los recursos naturales y el medio ambiente en general. Proyecta instancias de integración para el análisis de problemas complejos con una visión holística. Esto es un cambio importante entre el modelo de la Revolución Verde y el modelo de la agricultura sustentable, ¿sí? Aquí empezamos a tomar en cuenta el sistema en su conjunto. Promueve el reemplazo de paquetes tecnológicos universales por estrategias adaptadas a situaciones ambientales, culturales y socioeconómicas particulares. Este es otro cambio también fundamental, ¿sí? Y por último, impulsa el reemplazo del enfoque productivista de corto plazo por una planificación de largo plazo con base agroecológica, ¿sí? Dejamos de tomar decisiones solamente en base al margen bruto que circunstancialmente beneficia a uno u otro actividad productiva, y entonces ahora la idea es tener una planificación de largo plazo que esté más allá de la coyuntura. Entonces, en otras palabras, la agricultura sustentable promueve el respeto por el medio ambiente, la visión agroecosistémica, el respeto por la diversidad, tanto ambiental como sociocultural, y el enfoque extracoyuntural, el enfoque de largo plazo. ¿Cuáles son las dimensiones y los objetivos de la agricultura sustentable? Bien, la agricultura sustentable tiene básicamente, abarca en principio 3 dimensiones. Después vamos a ver que hay una cuarta, pero en principio lo que dicen los libros en general abarca 3 dimensiones. La dimensión ambiental, que tiene como objetivo la conservación de los recursos naturales. La dimensión económica, que tiene como objetivo lograr una rentabilidad competitiva frente a otros modelos productivos. Y la dimensión social, que incluye la distribución equitativa de los beneficios de la producción agropecuaria dentro y entre generaciones. Estas 3 dimensiones interactúan entre sí y solamente un sistema productivo o una región productiva va a ser sustentable si logra compatibilizar, ¿sí?, la sustentabilidad en las 3 dimensiones. Ahora, puede ser que un sistema sea sustentable desde el punto de vista económico y no lo sea desde el punto de vista ambiental. Por lo tanto, no es sustentable. Solamente la dimensión, la sustentabilidad ambiental garantiza, ¿sí?, que puede haber una sustentabilidad total si además le agregamos rentabilidad y equitatividad. Bien, ahora les voy a presentar un esquema donde sintetiza un poco todo este proceso de pugna paradigmática entre estos 2 modelos productivos. Como dijimos, el paradigma de la Revolución Verde aparece como una revolución científica en los años 50, ¿sí? Se convierte en paradigma, es decir, entra en una etapa de ciencia normal entre los años 60 y 70. Comienzan a acumularse anomalías en las 2 décadas siguientes, fundamentalmente en los 80 y los 90. Eso hace que el paradigma entre en crisis, ¿sí?, en las últimas décadas. Hoy estamos discutiendo cada vez más los problemas de la Revolución Verde. Y al mismo tiempo que esto fue ocurriendo, ¿sí?, a partir de la aparición de anomalías, aparece como paradigma de reemplazo, como paradigma alternativo, el modelo de la agricultura sustentable, que progresivamente comienza a instalarse en la discusión y en el debate. Entonces, la pregunta ahora es qué puede suceder hacia el futuro con estos 2 modelos. El paradigma de la agricultura sustentable
tiene como base científico-tecnológica precisamente a la agroecología, ¿sí? La agroecología, entonces, es el sustento científico del modelo de la agricultura sustentable. Bien. Entonces, para responder a estas preguntas, ¿qué puede suceder con estos dos paradigmas en el futuro? ¿Cómo se puede resolver esta pugna paradigmática? Vamos a plantear tres escenarios probables hacia el futuro. El primero, la hipótesis 1, es que el paradigma de la Revolución Verde va a continuar imponiéndose, bueno, sobre el paradigma de la agricultura sustentable. ¿Qué puede sustentar esta hipótesis? Bueno, el hecho de que la economía de mercado y la economía neoclásica siga dominando, digamos, el escenario mundial, y entonces las anomalías ambientales no sean suficientes como para crear conciencia de que es necesario modificar el modelo productivo. La hipótesis 2 plantea un escenario al revés, que finalmente el paradigma de la agricultura sustentable va a terminar desplazando al paradigma de la Revolución Verde y tiene a favor, digamos, la creciente concientización ambiental que está teniendo lugar en la gente en general, en la sociedad en general, ¿sí? Y una tercera hipótesis es que va a haber en el futuro, o puede llegar a haber en el futuro, una integración de ambos paradigmas, ¿sí? Considerando que algunas tecnologías de la Revolución Verde pueden ser rescatables dentro de un esquema basado en los principios de la agricultura sustentable, ¿sí? ¿Cómo podría suceder esta integración? Bueno, por ejemplo, si consideramos una jerarquía, digamos, de los sistemas agrícolas, partiendo de la región agroecológica, los sistemas de producción, los rubros productivos y los componentes del agroecosistema, uno podría pensar que si se planifica la producción en base a los principios sustentables, atravesando estos niveles de la jerarquía de los sistemas agrícolas, tal vez entonces podríamos rescatar en cada uno de estos niveles algunas prácticas de la Revolución Verde que no comprometan la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente y que puedan ser rescatados en un esquema planificado en base a los principios de la agricultura sustentable. Bien. Bueno, concluyendo para esta primera parte, podemos decir que si bien en forma decreciente, la población humana sigue creciendo y ese crecimiento de alguna manera tracciona un aumento significativo en la producción de alimentos a través de la expansión y de la intensificación agrícola, fenómeno que se potenciará en las próximas décadas. Bajo el modelo económico y agroproductivo imperante, lo anterior conlleva riesgos ambientales que comprometen la sustentabilidad de los sistemas agrícolas y erosionan el patrimonio natural y cultural. De cara hacia el futuro, entonces, la solución a este conflicto va a depender fundamentalmente de cómo se resuelva la pugna paradigmática entre los dos modelos que estamos considerando, la Revolución Verde y la agricultura sustentable. Bien. ¿Qué se requiere para alcanzar la sustentabilidad agropecuaria en nuestro país? Bueno, volvemos entonces al esquema original donde considerábamos a la agricultura sustentable como un enfoque de 3 dimensiones, cada uno con sus objetivos, que interactúan entre sí. Ahora bien, esto, para
para llevar esto a la práctica y que efectivamente este modelo pueda expandirse, pueda ser adoptado en forma masiva dentro del sector agropecuario, se necesita además una cuarta dimensión, ¿sí? Y esa cuarta dimensión es la dimensión política, ¿sí? Se necesitan políticas que propicien el cambio de paradigma, ¿sí? Y esta política, esta dimensión política, debería incluir al menos un plan de ordenamiento territorial, ¿sí? Es decir, una política que articule una política ambiental con una política agraria y al mismo tiempo un plan de incentivos a la diversificación, o sea, una política económica que articule la política agraria con la política económica. Solo así vamos a poder efectivamente generar un cambio de enfoque productivo en el país. Bien, entonces acá, con esto terminamos la primera parte y vamos ahora a analizar de qué manera podemos evaluar la sustentabilidad. Ustedes saben, o hemos visto, que la sustentabilidad es un concepto que tiene dos cuestiones. Es multidimensional, nombramos 3 o 4 dimensiones, y además es un concepto abstracto. Es decir, cuando uno dice, bueno, hay que ir a un modelo de agricultura sustentable, pero bueno, ¿cómo hacemos para poder medir efectivamente o para poder evaluar si un sistema o una región productiva es efectivamente sustentable cuando el concepto es un concepto complejo? Bueno, lo que se hace o lo que se propone hacer es transformar ese concepto complejo en valores tangibles, en valores o en variables que se puedan efectivamente medir. Y para eso se usan los indicadores, ¿sí? Los indicadores entonces son variables que efectivamente permiten transformar ese concepto complejo en cuestiones mucho más simples. Bien, hay básicamente dos maneras de evaluar la sustentabilidad. Una es la evaluación per se, la otra es la evaluación comparativa. En la evaluación per se, lo que se hace es tratar de responder, por ejemplo, si una determinada tecnología o un sistema de producción es sustentable en sí mismo, si independientemente de otras tecnologías o de otros sistemas de producción. En el caso de la evaluación comparativa, lo que se trata de responder a la pregunta de cuál de dos o más tecnologías o dos o más sistemas de producción es más sustentable, ¿sí? Entonces acá evaluamos una tecnología o un sistema productivo en relación a otras. Vamos a tomar entonces un ejemplo de evaluación de la sustentabilidad per se. Podría ser, por ejemplo, preguntarnos si es sustentable el doble cultivo anual entre cereal de invierno y soja de segunda. Entonces, en ese caso, lo que necesitamos es tener una serie de años y evaluar a través de determinados indicadores cuál es la evolución de ese sistema independientemente de otros sistemas. En cambio, un ejemplo de evaluación comparativa sería si, por ejemplo, si es más sustentable el doble cultivo cereal de invierno o soja de segunda en comparación al sistema mixto tradicional. En ese caso, lo que hacemos es comparar un sistema contra otro, ¿sí? Un sistema tendiente al monocultivo o al doble cultivo trigo-soja, con un sistema, digamos, que se practicó durante mucho tiempo en la región pampeana, que era el sistema agrícola-ganadero mixto, con
un ciclo de rotación de cultivos y alternando con un ciclo de pasturas. Otro ejemplo, a nivel de tecnologías, podría ser preguntarnos si es más sustentable la siembra directa en comparación a la labranza convencional, la labranza con arado de rejas, seguido de discos, etc. Bien. Entonces, a su vez, la evaluación comparativa puede ser retrospectiva, es decir, mirando hacia atrás, utilizando datos del pasado, o prospectiva, es decir, ya planificando, digamos, experimentos para evaluar o seguimiento de procesos para evaluar hacia el futuro. La pregunta en la comparación retrospectiva sería cuál tecnología o cuál sistema de productivo ha sido el más sustentable. Para eso entonces necesitamos conocer el punto de partida, cuál es la situación, por ejemplo, del suelo, en referencia digamos entre ambos sistemas, y analizar datos del pasado que nos pueden permitir evaluar la evolución que ha tenido el suelo o la diversidad biológica hasta el presente. En cambio, en la evaluación prospectiva, la pregunta sería, ante la posibilidad de un cambio tecnológico, ¿será este cambio más sustentable que el sistema o la tecnología que reemplaza? Esa sería la pregunta. Y para eso entonces necesitamos monitorear en el tiempo, hacia adelante, ¿sí? Y evaluar las tendencias o la predicción de la sustentabilidad hacia el futuro. Bien, para hacer, cualquiera sean los esquemas o las formas, digamos, de evaluación de la sustentabilidad, habíamos dicho que necesitamos indicadores. ¿Y qué características entonces tienen que tener esos indicadores? Bien, en primer lugar, tienen que estar asociados o derivados de los atributos o de las dimensiones de la sustentabilidad. Es decir, tienen que ser capaces de poder evaluar aspectos ecológicos, aspectos socioculturales o aspectos económicos. En el caso de la dimensión ecológica, esos indicadores tienen que estar vinculados con la capacidad productiva del agroecosistema, que depende de la condición de los recursos naturales. Entonces tenemos que evaluar, utilizar indicadores, por ejemplo, de la calidad edáfica, materia orgánica, balance de nutrientes, etc. Estructura del suelo, por ejemplo. Y además tienen que poder evaluar el impacto ambiental de la tecnología o del sistema productivo que estamos evaluando. En cuanto a los aspectos sociales y culturales, se tienen que evaluar el impacto sobre la calidad de vida de los pobladores rurales y el nivel de aceptación de la nueva tecnología. Y en cuanto a los aspectos económicos, los indicadores tienen que poder evaluar el resultado económico, es decir, la rentabilidad, ¿sí? Y además el costo ambiental, ¿sí? Por ejemplo, poder tener alguna estimación, digamos, de cuál es el costo, por ejemplo, de la reducción de la materia orgánica en el suelo. Bien, otras características de los indicadores que tienen que ser adecuados a los objetivos buscados, ¿sí? Por ejemplo, una cosa es un trabajo que esté de investigación, donde el grupo de investigación está evaluando o comparando tecnologías o sistemas productivos y tiene por su formación científica puede utilizar determinados indicadores que a nivel de productores serían muy
resultarían demasiado sofisticados. En cambio, si los objetivos son de demostrar, hacer un trabajo demostrativo o de extensión, vinculado al sistema productivo, bueno, los indicadores tienen que ser más sencillos, más fáciles de interpretar por el productor agropecuario. Tienen que ser sensibles a los cambios, ¿sí? Es decir, tienen que poder modificarse frente a la acción de una determinada tecnología o de un determinado sistema productivo. Acá les pongo el ejemplo de la textura y la estructura. Si yo estoy comparando siembra directa y labranza convencional, la textura es una variable edáfica muy poco susceptible al sistema de labranza. En cambio, la estructura es muy susceptible. En ese caso, la estructura sería un buen indicador, pero no la textura, ¿sí? Tiene que tener habilidad predictiva, es decir, poder indicar una tendencia a futuro, por ejemplo, el balance de nutrientes. Si yo tengo una serie de años con la tendencia en el balance de nutrientes, puedo hacer una proyección hacia el futuro en base a esa tendencia. Tiene que ser fácil de interpretar, ¿sí? Tienen que ser directos y transformables a escalas simples. Directo significa que a mayor valor del indicador, mayor sustentabilidad. Tienen que ser fáciles para obtenerse, confiables y importancia en el sentido de que tienen que estar vinculados al funcionamiento del sistema. Acá le pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, si yo utilizo como indicador el tipo y la cantidad de plaguicidas, es un indicador fácil de conseguir si yo le encuesto al productor, pero en ocasiones poco confiable porque normalmente el productor no lleva un registro exacto del tipo de plaguicidas y de la cantidad que aplica. Entonces puede ser fácil, pero poco confiable. El balance de nutrientes es más difícil porque requiere extracción de muestras y análisis de laboratorio. Pero si está bien hecho, si el muestreo está bien hecho y el laboratorio es confiable, es serio, digamos, es un indicador muy confiable. La materia orgánica y la estructura del suelo también son más difíciles porque se necesitan muestras de suelo y análisis de laboratorio, pero además de confiables son importantes porque de alguna manera refleja el funcionamiento del sistema, ¿sí? Son realmente indicadores fuertes, digamos. Y bueno, y por último, tienen que ser robustos y capacidad de integración. En este caso, son los indicadores que tienen estas características requieren cálculos previos. Por ejemplo, la diversidad productiva. Si yo quiero usar como indicador de sustentabilidad los índices de diversidad, eso requieren, ustedes lo han visto creo que con Luciana, para el caso de comunidades, pero se pueden aplicar, lo vamos a ver en la próxima clase, se pueden aplicar también a diversificación productiva, requieren una serie de cálculos previos, pero bueno, una vez que uno obtiene esos valores, realmente son muy buenos. Bien, con esto creo que termino. Sí. Bueno, entonces este video entonces complementa las últimas dos guías de lectura. Y bueno, es independiente si lo quieren hacer antes de la lectura o después de la lectura. En este caso, creo que probablemente si lo hacen después de las guías, les va a permitir sintetizar mejor las ideas centrales. Bueno,
Gracias chicos, hasta luego.